Dios le bendiga. Aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero y siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Estamos localizados allá en la Ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman. Allí servimos al Señor en aquellos que nos permite hacer, por su gracia, para su gloria y su honra. Le invitamos a que nos visite a una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende y comprende el inglés un poco, puede llegar hasta nosotros. Y entonces, si no tiene iglesia local, venga y visítenos y recibirá el amor de Dios conforme la palabra nos enseña, de amar al prójimo como a ti mismo, más escuchará la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios. Vamos a seguir ahora con los detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, la celebración de estos días de la Natividad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y ahora vamos a ver unos detalles muy interesantes. Todo lo relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesús es una manifestación continua y total de profunda humildad, Uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas es aprender a ser, como dice el apóstol Pablo en su libro de Efesios, Gálatas, capítulo 5, es aprender a ser manso y humilde. El Señor Jesús nos dice también que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y desde su nacimiento vemos como la humildad es un factor, una característica predominante. ¿Cómo vemos eso? Primero vamos a ver quiénes eran María y José y de dónde venían. ¿De dónde venían María y José antes del nacimiento de Jesús? Dice la palabra en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Dónde vivían José y María antes de subir a Belén? Ellos vivían en Nazaret. Y fíjese cómo la Biblia nos presenta qué era Nazaret o cómo era esa ciudad de Nazaret considerada en aquellos tiempos. Natanael, uno de los que vino al Señor Jesús, de los primeros que vino al Señor Jesús, dijo de esta manera en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, ven y ven. Así que Nazaret no era considerada uno de los pueblos o ciudades más importantes o más significantes en aquellos tiempos en Israel, en todo el territorio de Israel. Veamos el carácter de José. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Me gusta leer la versión en inglés que dice de esta manera en la versión New Living Translation. Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. José, como no quería infamarla, su carácter era tan humilde, era justo, nos dice su palabra, que quiso dejar a María aún antes, de que naciera Jesús. Pero como leímos anteriormente, el ángel habló con José y le explicó qué era lo que estaba sucediendo, que lo que había en el vientre de María era concebido del Espíritu Santo, y José entonces decidió permanecer con María y seguir hacia adelante con los planes, ¿verdad?, de la familia José y María y ahora Jesús. ¿Y cómo vemos a María? ¿Qué sabemos de María? Primero, leamos en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María era posiblemente una joven en sus 13 años o más. Recuerde que anteriormente en uno de los devocionales habíamos visto cómo el pueblo judío, desde qué edad el pueblo judío veía a los jóvenes ya listos como jóvenes. Y en caso de las mujeres y los hombres veíamos o leímos que ya a los 13 años eran considerados responsables de sus propias acciones y eran considerados adultos. Así que María era una joven, mayormente 13 años o más,
pero a la vez era una joven virgen que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y quizás usted oirá que en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza es joven y no virgen, pero la palabra en hebreo del Antiguo Testamento tiene ambos significados, joven y virgen. Y aún así, en el pueblo hebreo, si hubiera habido una mujer joven que hubiera estado teniendo relaciones solteras sin haber sido casada, no hubiera sido cualificada para ser entonces en Jesús el vientre que había de recibir a Jesús. Era una joven virgen, era necesaria que fuera una joven virgen que no hubiera conocido a ningún hombre antes, porque allí en el vientre de María lo que se iba a concebir por medio del Espíritu Santo era Jesús, el Hijo de Dios. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, leemos acerca de la profecía. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Una de las muchas profecías, como mencioné antes, 300 profecías que se cumplen en el Señor Jesús, que vienen desde el Antiguo Testamento. Y María era no solamente una joven, posiblemente en sus 13 años más, una joven virgen, sino también María era, como José, de carácter humilde que reconocía a Dios como su Salvador. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos 46 y 48. Entonces María dijo: mi alma alaba al Señor, Dios se ha fijado en mí, su humilde esclava, su humilde esclava. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa, mi espíritu se alegra porque Dios es mi Salvador. Su percepción ante Dios, ante lo que estaba sucediendo en ella e iba a suceder, es que ella era su humilde sierva, que iba a aceptar lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer en su vientre humildemente, como el siervo obedece a su amo, como aquel que obedece las instrucciones de Dios, su Salvador. Esta es la pareja, José y María. Y vemos cómo en ellos se manifiesta toda una humildad continua, profunda, completa. Asimismo vino a nacer el Señor Jesús, y veremos más adelante que Jesús, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Humildemente, no solamente nació en un lugar humilde, vamos a ver de eso, sino se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias otra vez por tu palabra, bendice la misma. Te rogamos que en nombre del Señor Jesús, que tú la lleves a los corazones de aquellos que están escuchándola, Padre amado, y viendo estos videos, y que produzca, Padre amado, en aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, salvación, Padre amado, vida eterna, Señor, para que miren a Jesús, busquen a Jesús, confiesen que son pecadores, se arrepienten y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Padre, ese es, Señor, siempre, Padre amado, el mensaje, Señor, primordial, importante del Evangelio, no solamente en el tiempo de ahora de Navidad, sino durante todos los días de todos los años. Padre, a ti te damos gracias porque nos permites compartir y llevar ese mensaje para tu gloria y tu honra, porque en nombre de Jesús que oramos. Amén.